¿Qué tal, amigos? Nos encontramos con Enrique Vélez aquí en Atenas 9, donde ya no está el patio, pero hay muchos recuerdos y él nos va a hablar precisamente de estos. Enrique, qué gusto estar contigo. Al contrario, muchas gracias por esta entrevista. Es un placer estar con todos ustedes aquí afuera de lo que en su momento fue el centro de espectáculos más importante de Latinoamérica. Y nos regalas una joya literaria que es el patio histórica. Cuéntanos, ¿cuál fue tu inquietud para hacer este libro que es El Patio, crónica de un espectáculo? Pues es un pequeño documento con mucho cariño para la sociedad mexicana, la sociedad lectora, que justo es un aglomerado de todas estas anécdotas y parte de la historia de la vida nocturna de este país, específicamente de la Ciudad de México, pero cómo va evolucionando, cómo converge, cómo es el precedente de los eventos, de los espectáculos, hoy en día masivos, pero en su momento no lo fueron. Pero todo esto viene aquí narrado a manera de una crónica biográfica, sí con toques novelescos para también atrapar al lector, pero está hecho con mucho cariño. ¿Cómo te vinculas con el patio? Vemos que es una persona muy joven y esto ya tiene muchos años, tanto en su primera etapa como en su segunda etapa. ¿Cómo te relacionas y por qué nace esta inquietud de hablar de este centro nocturno? Bueno, esto básicamente es un vínculo familiar. Ahí sí fue inevitable. Fue hasta que tuve cierta noción de lo que era y lo que significaba el patio cuando me di cuenta de la importancia y del impacto que tuvo, ¿no? Crecí con muchas canciones, con música, pues sí, de los años 40, 50, por la edad de mi papá, por la edad de mis abuelos, de mis tíos, de la familia misma. Y eso me fue vinculando a una atmósfera pues totalmente retro, vintage, antigua, como hoy en día se le dice, pero también muy apegada a esta historia que se vivió, no nada más de la puerta para afuera o del escenario hacia afuera, sino tras bambalinas, ¿no? Dentro de la administración, dentro del personal, todas estas anécdotas, todas estas noches que se dieron aquí puerta, ¿no? en el patio. Dices que hay un vínculo familiar exactamente con los fundadores del patio, o ¿cuál es ese vínculo? Sí, es con los fundadores del patio, fueron mis tíos abuelos, ellos en 1938 lo adquieren por cuestiones de la vida, ¿no? Porque ellos justo tenían aquí un restaurante más pequeño, se llamaba El Retiro, frente a lo que hoy es esta tienda del Palacio. Este restaurante estaba frente a la Plaza de Toros, el Toreo de la Condesa. Entonces pues era negocio en ese momento porque siempre se llenaba antes de las corridas de toros y después de las corridas de toros. Entonces se llenaba 2 veces en un mismo día y pues bueno, era un negocio familiar donde ahí mismo trabajaba mi abuelo, enfrente vivía mi abuela con mi papá. Era muy pequeño en ese entonces, él era, estoy hablando de 1933 por ahí. Entonces les tocó toda esta evolución de la colonia Roma Condesa y esta parte de la colonia Juárez. Ellos se van de viaje 5 años, del 33 al 38 a Europa para traer vinos, para conocer un poco más de la alta cocina y traer también material para el restaurante, ¿no? Lo que eran laqué, cubiertos, vasos, todo trajeron, ideas, ¿por qué no? Y se regresan porque justo estaban pasando la zona de Europa del Este, lo que es Polonia, una parte de Alemania, y se estaba poniendo un poco fea, ¿no? Ya sabemos la historia de los previos de la Segunda Guerra Mundial y justo les toca esta mala jugada de la vida, ¿no? Pero fueron afortunados porque tuvieron que regresar aquí a Ciudad de México y el entonces fundador de XCW, Emilio Azcárraga Vidaurreta, amigo de ellos, les comenta que tenía este restaurante, se llamaba El Patio Andaluz, no tenía mucho de haber sido inaugurado y fue diseñado por el mismo arquitecto del Cine Alameda, eran hermanos gemelos por así decirlo, estos dos inmuebles. Entonces al venir para acá les dice se los vendo, yo sé que ustedes pues tienen visión, les va a funcionar, yo tengo muchos compromisos en XCW, tengo la cabeza en todos lados, menos para tener un restaurante. Ellos más a fuerza que de ganas dicen bueno, vamos a intentarlo porque la verdad estamos muy bien con este lugar y no queremos ni siquiera expandirlo, era de muy buen tamaño. En este lugar se presentaba Pedro Vargas, Manuelita Arreola, Agustín Lara, pero de una manera pues sí arcaica, antigua, porque no había un escenario. Entonces ellos a través, entre las mesas más bien, cantaban, interpretaban y era un salón que también se prestaba para los banquetes en ese momento, ¿no? Cuando ven el tamaño de este lugar dicen, ok, que consideramos que se le puede sacar un poco más de provecho, vamos a tener los dos abiertos al mismo tiempo y continúan el Patio Andaluz y el Retiro, pero cuando se reinaugura ya queda nada más el nombre del patio a secas y se reinaugura un 12 de octubre de 1938, ¿no? Ese es el parteaguas
donde pues empieza a generar toda esta atmósfera, toda esta vida del patio. Con nombres y apellidos, ¿quiénes serían los iniciadores, los creadores del patio? Era don Vicente Miranda. Él tenía un antecedente gastronómico porque en 1910 por ahí, él era originario del pueblo de Tlalpan, crea el caldo tlalpeño. Entre sus anécdotas de vida, lo dejó en un libro ahí para la eternidad. Y mi tía, la señora Concepción Vélez, viuda de Miranda. Que los hombres de poder de antes tenían poder, pero se preocupaban un poco más por su país. Pues considero que sí, o al menos eso se manejaba ante las cámaras y la prensa, ¿no? Aquí, digo, por ejemplo, tenemos anécdotas donde venía el presidente Miguel Alemán, Adolfo López Mateos, sin necesidad de traer guardias presidenciales ni hacer tanto espectáculo como hoy en día se ha visto, ¿no? Toda esta evolución misma de la política y misma que se vio aquí en el patio y se vivió. Pero muchas veces las decisiones también de estos hombres de poder se llegaban a tomar en la vida nocturna, ¿no? Muchas veces en casa, pero muchas veces también en un centro de espectáculos, ¿verdad? Y ahora que vienes y no ves el patio, ¿es una tragedia o es algo tan natural como que un hombre algún día va a tener que morir? Pues es parte de la tragedia griega, pero también en su momento fue toda una comedia, ¿no? Una comedia que nos pudo dar a este pueblo de México, estas noches, estas grandes noches, y justo es lo que plasmo en el libro, ¿no? Ya no nada más como un anecdotario familiar, ya no solo como una experiencia, sino también algo que ya marca un antes y un después de la vida nocturna, de la gastronomía, de la cultura y de las bellas artes. Los hubieras no existen, pero ahorita funcionaría el patio, sería activo, sería como era el patio que nosotros recordamos, o ya sería una situación ya de poco peso. Considero que tendría que haber evolucionado y adaptado al presente con los eventos masivos, los espectáculos que llegaron a México. Por ejemplo, el Foro Sol con Paul McCartney en su momento cuando se inaugura, el Estadio Azteca, que ya no nada más funcionó como un estadio de fútbol. Pues se tendría que haber adaptado también a esta transición, y si no, pues ahí mismo hubiera muerto la idea. Pues tenemos hoy un testigo presencial que es ahí, el reloj chino, que también está parado. El reloj parece que se quedó guardándole luto al patio. ¿Te parece si nos trasladamos para allá? Claro que sí, con mucho gusto, vamos para allá.